Hola, buenas tardes. Mi nombre es Etna Fernanda Durón, soy médico pasante de Seguridad Social actualmente en el departamento y yo les voy a hablar un poco sobre este último tema que contempla el temario, que son los aspectos generales de la prescripción. Los objetivos son los siguientes, todos basados en el programa operativo de la asignatura. Entonces, al final de esta charla, lo que se busca es que seamos capaces de identificar los procesos que se llevan a cabo para la prescripción de un fármaco, los conceptos y elementos que conforman la posología para el cálculo de las dosis estándar, reconocer los factores que pueden modificar estas dosis farmacológicas, así como el cálculo de estas dependiendo de las características propias de cada paciente, y todo esto basado en los pasos de las buenas prácticas de prescripción según la OMS. El contenido de esta plática está basado en el temario de la asignatura. Y bueno, vamos a empezar. A modo de introducción, vamos a hablar de la definición de posología. Cuando nosotros nos referimos a posología, va a ser esta rama de la terapéutica que se va a enfocar en las dosis de un fármaco, y esto va a involucrar tanto la cantidad de este como la duración de esta terapia, como el intervalo entre una dosis y otra. Es importante reconocer que los factores que van a guiar este proceso por el cual nosotros prescribamos un medicamento, principalmente va a ser el principio activo del que estemos hablando, la sustancia de la que estemos hablando, la presentación en la que venga sean cápsulas, sea suspensión, todo esto va a depender del el régimen en el que lo vamos a indicar. Muy importante también es el estado físico y fisiológico del paciente, las características propias de las comorbilidades que pueda tener, el diagnóstico, como vamos a ir viendo más adelante, que pues nos van a llevar a la indicación por la cual nosotros vamos a dar este medicamento. Es importante tener en cuenta esto, ya que durante todo el curso nos enfocamos mucho a la parte farmacológica y pues sí, más teórica de cada uno de los medicamentos, pero es importante tener en cuenta que a la hora ya de prescribirlos, pues no solo nos podemos basar en si tiene un cierto mecanismo de acción o o si está indicado para cierta situación, sino que tenemos que evaluarlo dentro del contexto del paciente que tenemos delante y si es el apropiado, tanto para la condición para lo que lo estamos indicando, como para el paciente que tenemos. Y pues igual, solo como reflexión, pues que este es el proceso que nos va a hacer la diferenciación entre simplemente recetar un medicamento o en muchos casos que las personas se automedican y el hacer una recomendación que ya venga de un médico. Muy bien, entonces la guía de la buena prescripción de la OMS nos da estos 6 pasos que debemos de seguir nosotros a la hora de prescribir un fármaco. El primero, pues, va a ser definir el problema del paciente, es decir, nosotros llegar a un diagnóstico. Una vez que tenemos un diagnóstico, pues debemos de plantear cuál es nuestro objetivo terapéutico, qué deseamos conseguir con este tratamiento. El tercer paso va a ser valorar nuestras opciones y nosotros decidir cuál es el más adecuado, asegurándonos de que sea tanto efectivo como seguro para el paciente. El cuarto paso, pues, va a ser iniciar este tratamiento. Pues aquí nosotros no tenemos propiamente que prescribir y dar las indicaciones claras, que nos lleva al quinto paso, que es dar información, instrucciones y advertencias, considerando todos nuestros conocimientos, tanto médicos, clínicos como farmacológicos. Y finalmente, pues no podemos dejar de supervisar cómo le está yendo al paciente con este medicamento, si estamos teniendo la respuesta que buscábamos, así como reacciones adversas.
Muy bien. Entonces, hablando de posología, lo que buscamos es hacer una prescripción adecuada y hacer un uso racional de los medicamentos. Entonces, nos referimos a un uso racional de medicamentos, eh, lo define la OMS como el dar un fármaco apropiado para las necesidades clínicas del paciente a dosis que se ajusten a su situación en particular durante un periodo que sea adecuado y también considerando pues que sea al coste mínimo posible, tanto para ellos como para la comunidad y los servicios de salud. Y obviamente buscamos que este medicamento sea eficaz, de calidad y que sea de una inocuidad aceptable. Ahora, nosotros para hacer una prescripción adecuada, como ya mencionamos, debemos de valorar ciertas condiciones. Entonces, lo primero es el estado físico y fisiológico del paciente. Dentro del estado físico, podemos destacar aquí el peso y la talla del paciente, así como la edad. Vamos a ver más adelante que, sobre todo en pacientes pediátricos y geriátricos, vamos a estar prefiriendo ciertos fármacos y haciendo ajustes de dosis. En pediátricos, sobre todo, vamos a ajustar las dosis por el peso. Y el estado fisiológico del paciente, además de que si lo estamos prescribiendo es porque haya probablemente un proceso patológico en este, también debemos de considerar las características propias que puede estar presentando el paciente. Dentro de estas podemos tener el embarazo, la lactancia, lo que les mencionaba, la edad, si son pacientes pediátricos, geriátricos, algunas otras comorbilidades que pueda estar presentando nuestro paciente, como insuficiencia renal o hepática, entre las que podemos destacar. Obviamente siempre tenemos que valorar las alergias, otras enfermedades que pueda padecer el paciente, así como otros medicamentos que puede estar consumiendo que nos pudieran estar condicionando a posibles interacciones farmacológicas. En segundo lugar, tenemos al perfil farmacológico, es decir, nosotros vamos a valorar todas las características propias del fármaco que tenemos delante. Su mecanismo de acción, en qué presentaciones lo tenemos, la vía de administración de este, cuál va a ser su biodisponibilidad, cuáles son sus reacciones adversas, qué otras interacciones tiene con otros fármacos, cuál es su eficacia y qué tan seguro es todo esto enfocado a mi paciente. Entonces, yo voy a valorar todo esto ya no solo viéndolo como un fármaco aislado, yo voy a valorar todas estas características viendo qué es lo que más le conviene a mi paciente. Lo que mencionábamos, el objetivo terapéutico, y dentro de estas, nosotros debemos plantearnos qué busco de este medicamento, si tal vez sea con fines curativos, yo espero que mi paciente se cure, o tal vez con fines paliativos, es decir, únicamente de forma sintomática para aliviar algún síntoma, pero no esperando que se cure. Tenemos también el esquema terapéutico. Dentro de esto, pues hablamos sobre todo de las pautas de dosificación que vamos a estar viendo más adelante y la duración del tratamiento. Entonces es aquí adecuarlo a que sí podemos tener un mismo medicamento, pero dependiendo de el paciente, sus características y de la patología en específica que tengo, pues vamos a estar optando por una dosis u otra, así como una duración de ese tratamiento u otra. Y finalmente, pues debemos de valorar el costo de los medicamentos, así como de qué tan accesible es este fármaco para el paciente. Todo esto en conjunto, pues para que el fármaco sea el más adecuado para el paciente y también nosotros estarnos asegurando de el apego al tratamiento, ya que cualquiera de las anteriores nos puede estar llevando a que el paciente abandone este medicamento tanto por su costo como por un régimen terapéutico que sea impráctico. Hay fármacos que se consumen, que se tienen que estar tomando cada ciertas horas en periodos más cortos, cada 6 horas, que puede ser más incómodo para el paciente.
su vía de administración, hay medicamentos que se tienen que inyectar, no es tan cómodo para los pacientes. Muy bien. Y entonces, hablando de la dosificación de estos fármacos, em, debemos de hacer un repaso sobre el sistema de unidades, ya que nos vamos a encontrar que no todos los fármacos van a venir en las mismas unidades de medida. Entonces, partiendo de que 1 kilo contiene 1000 gramos, nuestra unidad base en fármacos casi siempre va a ser el gramo, y a partir de ahí, si nosotros dividimos 1 gramo sobre 1000, nos va a dar 1 miligramo. Si lo dividimos sobre 1000, vamos a tener 1 microgramo. Si lo dividimos sobre 1000, tenemos 1 nanogramo. Y si lo volvemos a dividir sobre 1000, tenemos 1 picogramo. Es muy importante nosotros tener esto en mente, que a partir de 1 gramo lo estamos dividiendo en 1000 partes y nos está dando estas distintas unidades de medida. Es muy importante tenerlo en cuenta porque van a haber fármacos que los tengamos en nanogramos, otros en gramos, en miligramos, en picogramos. Y si nosotros damos la indicación a un paciente de tomarse 1 gramo a 1 nanogramo, es una diferencia enorme. Entonces debemos de tener nosotros muy claro la unidad de medida en la que estamos recetando el medicamento, y a la vez nosotros de calcular las dosis, tener muy presentes en qué unidades estamos calculando esta dosis para no cometer errores que nos puedan llevar a una iatrogenia. Esto sobre todo para los fármacos que vienen en alguna presentación sólida. Los que los tenemos en una presentación líquida, pues partimos de que 1 litro va a tener 1000 mililitros. Si esto lo divido en 10, me da 1 decilitro, que es equivalente a 10 mililitros. Y finalmente, esto lo divido en 10 y tenemos 1 mililitro, que va a ser la unidad estándar, sobre todo en medicamentos. Y también mencionar que vamos a encontrar ciertos fármacos, sobre todo vitaminas y hormonas, que las encontramos en unidades internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser preparaciones que van a estar estandarizadas por ciertas asociaciones, que van a decir de una sustancia determinada, la concentración que contiene, y esto se va a decidir según su actividad biológica o los efectos que cause esto. Entonces, el mejor ejemplo es la insulina, que la encontramos en unidades internacionales, pero en realidad una unidad internacional me parece que equivale a 42 nanogramos de insulina, pero nosotros no lo damos en nanogramos, picogramos, gramos. Simplemente decimos, una unidad, 3 unidades, 5 unidades internacionales. Son medidas estandarizadas ya de cierto fármaco. Muy bien. Y ahora sí, hablando del cálculo de estas dosis, Eh, lo primero que tenemos que considerar, pues, va a ser la presentación de este medicamento. Y lo que les mencionaba, tenemos que prestar mucha atención en la unidad de medida en el que venga esta presentación. Además, eh, estas presentaciones pueden ser sólidos, como en tabletas, cápsulas, o pueden ser en medios líquidos, en algún diluyente, sobre todo las soluciones, que nos van a dar la concentración del medicamento en gramos, miligramos, sobre la cantidad de mililitros en la que viene diluida esta. Tenemos que considerar eso también. Y finalmente, nosotros debemos irnos a las guías que nos digan las dosis estándar de un medicamento para cada condición. Estas dosis estándar las podemos encontrar en kilogramos días, gramos días, nanogramos días. Y es muy importante también aquí prestar atención que nos lo pueden estar indicando tantos gramos en un día o tantos gramos, kilogramos, microgramos, dosis. Y esto, sobre todo en pediátricos, nos lo van a dar por kilogramo de peso. Es decir, nos pueden decir la dosis son 5 miligramos por kilogramo de peso al día. Quiere decir que esta dosis que yo calcule
es la dosis que debo de dar durante todo un día. O puede ser 5 gramos por kilogramo dosis. Es decir, mi dosis estándar tal vez sea en frecuencia cada 6 horas. Entonces voy a dar esa dosis que calculé cada 6 horas. Por el contrario, si es dosis día y la tengo que dar cada 6 horas, voy a dividir la dosis total que calculé cuatro, sobre 4 para que me esté dando este régimen cada 6 horas. Y también nos podemos encontrar estas dosis en metros cuadrados por día, ya que estas van a estar calculadas por área de superficie corporal total. Entonces, para que esto sea más gráfico, vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular una dosis. Entonces, para pediátricos, tenemos que el paracetamol lo tenemos en presentación solución en una concentración de 100 miligramos diluido en 1 mililitro. Esa es la presentación. Si nosotros vamos a la farmacia y compramos nuestro paracetamol, lo vamos a encontrar así, el jarabe, la solución, a esa concentración, a 100 miligramos en 1 mililitro. Si nos vamos a las guías pediátricas, vamos a encontrar que la dosis estándar de paracetamol para un niño es de 40 a 60 miligramos por kilogramo por día, y esto cada 4 a 8 horas. Y vamos a poner de ejemplo que tenemos a un niño que pesa 35 kilogramos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular nuestra dosis, que era 40 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, si yo multiplico mis 40 miligramos por 35 kilos de peso, me da 1400 gramos. Lo siguiente es hacer una regla de 3. Yo ya tengo la presentación de mi medicamento. Tengo que vienen 100 miligramos en 1 mililitro. Y ya tengo que mi dosis para mi niño van a ser 1400 miligramos. Entonces, si en 1 mililitro de paracetamol hay 100 miligramos, yo quiero saber cuántos mililitros necesito darle al niño para obtener 1400 miligramos de paracetamol. Hacemos una regla de 3, multiplico 1400 por 1 y lo divido sobre 100 y me da que la dosis para mi paciente van a ser 14 mililitros de esta solución. En 14 mililitros de solución voy a tener 1400 miligramos de paracetamol, que va a ser mi dosis específica para el peso del niño. Ahora, lo tenemos que es una dosis al día. Es decir, en 24 horas debo de darle esos 14 mililitros al niño. Y yo la puedo dar cada 4 a 8 horas. Si yo decido darla cada 8 horas, pues lo más sencillo es simplemente dividir esta dosis sobre 3, ya que en 24 horas, pues si lo divido entre son las 8 horas. Pero haciéndolo más gráfico, de igual forma podemos hacer una regla de 3. Si en 24 horas debo de tomar 14 mililitros, ¿cuántos mililitros tengo que tomar en 8 horas? 8 por 14 sobre 24, tenemos que son 4.6 mililitros. Perdón, se fue un guión ahí. Era 4.6 mililitros. Si dividen 14 mililitros sobre 3, pues nos va a dar igual, 4.6 mililitros. Entonces, yo al hacer la prescripción del medicamento, voy a decir que debe de tomar esta presentación en específico, porque nos vamos a encontrar presentaciones diferentes. Podemos tener presentaciones con más gramos en 1 mililitro. Entonces, específicamente, la solución de 100 miligramos sobre 1 mililitro, vamos a tomar 4.6 mililitros cada 8 horas. Y en cuanto al cálculo de estas dosis por área de superficie corporal, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular esta área. Ventajas de los medicamentos que vienen de esta forma es que al considerar tanto el peso como la talla, van a ser dosis más precisas, un poco más seguras que simplemente guiándonos por el peso. Sin embargo, lo más frecuente es que las encontremos por kilogramo de peso. Hay muchas fórmulas para calcular el área de superficie corporal. Una de las más frecuentes es esta,
que pues simplemente multiplicamos el peso en kilogramos a la 0.425 y la talla a la 0.725. Esto lo multiplicamos y lo multiplicamos por 0.007184. Y esto nos va a dar nuestra área de superficie corporal. El valor que nos dé esto lo vamos a multiplicar por la dosis estándar que me estén dando en metros cuadrados. Y eso lo voy a dar al día o dosis según mi dosis estándar me esté indicando. Ok, entonces todo lo anterior era para calcular dosis según la dosis estándar que yo tengo para un fármaco, pero en algunas condiciones vamos a tener que hacer ajustes de estas dosis estándar. Entonces, uno de los primeros escenarios que tenemos en los que hay que hacer un ajuste de dosis es en la insuficiencia hepática. Esto porque vamos a tener una disminución en la actividad enzimática, sobre todo en los CYP, que nos van a estar metabolizando a los fármacos. Entonces, esto nos puede estar llevando a alteración en las concentraciones plasmáticas de un fármaco y también en una insuficiencia hepática vamos a tener una disminución en las proteínas circulantes, sobre todo la albúmina, que son las encargadas de estar transportando nuestros fármacos en la sangre. Entonces, todo esto nos puede estar afectando su distribución, su concentración en sangre y nos pueden llevar tanto a dosis subóptimas, pero lo más frecuente que nos vamos a encontrar es que nos puede llevar a dosis tóxicas. Es por esto que debemos de hacer un ajuste de dosis. Va a ir muy personalizado a cada paciente y dentro de las cosas que tenemos que evaluar nosotros es el grado de esa insuficiencia hepática y lo estadificamos con la escala de Child-Pugh, que es la que les presento aquí, que nos considera distintos valores de laboratorio y hallazgos clínicos y nos va a ir dando un puntaje. Y esto nos lo va a dar en grado A, B y C. Ahora, segunda cosa que debemos de tener en cuenta es que no todos los fármacos se van a ver afectados por este metabolismo hepático. Vamos a tener fármacos que se van a ver más afectados y otros que se van a ver menos afectados por esta disminución enzimática. Entonces, dentro de estos fármacos que tienen alta extracción hepática, vamos a tener a los que dependen de estos cambios en el flujo sanguíneo, que dependen de la unión a proteínas, que dependen de esta actividad enzimática de los CYPs, o que su eliminación pues va a depender de prácticamente de metabolismo hepático. Y los de baja extracción hepática, pues todo lo contrario. Y entonces, nosotros para ahora sí hacer este ajuste de dosis en insuficiencia hepática, vamos a considerar en primer lugar los fármacos que tengamos alto grado de extracción hepática, un grado de extracción hepática intermedio o bajo. La biodisponibilidad que vamos a tener con estos, que desde luego va a verse afectada. Y entonces la recomendación que tenemos nosotros para ajustar la dosis la vamos a hacer con base al estadio de Child-Pugh. Entonces tenemos que en los fármacos que tienen una baja extracción hepática, en el caso de Child A, vamos a ajustar la dosis al 50% del fármaco, en el caso del Child B al 25% y en el Child C vamos a estarlo monitorizando. Por el contrario, si tenemos un fármaco con alto grado de extracción hepática, siempre vamos a tener que reducir dosis. Y tenemos aquí como ejemplo a la buprenorfina, que es un opiáceo que se utiliza para el control del dolor. Y entonces tenemos que en un Child A no precisa ajuste de dosis. Si tengo un paciente que ya es un Child B
Debemos de usarlo con precaución y estar monitorizando. Y cuando yo tengo un paciente que ya es un Child C, debo de hacer una reducción del 50% de mi dosis estándar. Muy bien. El segundo escenario en el que es importante realizar ajustes de dosis es en el contexto de insuficiencia renal. Esto porque va a disminuir la filtración glomerular y por lo tanto la depuración de los fármacos, que nos puede estar llevando también a la acumulación de metabolitos tóxicos. Eh, para este caso, nosotros vamos a estadificar a nuestros pacientes según los estadios de CADIGO, que nos lo divide del 1 al 5, de acuerdo a la filtración, a la tasa de filtración glomerular. Y nosotros vamos a tener, dependiendo de cada fármaco, y de igual forma en insuficiencia hepática, cada fármaco va a tener sus indicaciones específicas para hacer el ajuste de dosis. Como bien les mencionaba, no en todos los fármacos tenemos que hacerlo. Hay fármacos que son seguros eh, en insuficiencia hepática, en insuficiencia renal, pero los fármacos en los que se nos diga que debemos de hacer ajuste de dosis, cada uno nos va a indicar de qué manera hacerlo. Entonces, por ejemplo, con paracetamol a una dosis de 500 a 650 miligramos, tenemos que, si tenemos una tasa de filtración glomerular menor a 50 mililitros por minuto, podemos dar la dosis cada 6 horas, mientras que si tenemos una filtración ya menor a 10, vamos a dar la misma dosis, pero vamos a ampliar el intervalo entre una y otra. Vamos a darlo cada 8 horas. Otro caso es la insulina, en la que si tenemos una filtración glomerular mayor a 60, no tenemos necesidad de ajustar la dosis. Si tenemos una tasa de filtración glomerular entre 20 a 60, vamos a hacer una reducción de nuestra dosis estándar al 25%, mientras que si mi tasa de filtración glomerular ya es menor de 20, voy a hacer una reducción de dosis al 50%. Otra cosa importante es que si bien podemos hacer el ajuste de dosis en estos fármacos, lo ideal siempre va a ser evitar fármacos que nos puedan estar generando estos efectos tóxicos. Lo primero que debemos hacer es buscar alguna otra alternativa terapéutica que sea más segura. Si no la hay, entonces irnos por fármacos en los que existe esta posibilidad de hacer ajuste de dosis, ya que también nos podemos encontrar con fármacos en los que no se puede hacer ajuste de dosis y van a estar contraindicados. Y bueno, a modo de resumen, podemos hacernos algunas preguntas para nosotros saber si estamos haciendo una adecuada prescripción. Entonces, lo primero que debemos de evaluar es el fármaco y la forma farmacéutica son adecuados y debemos de valorar si es efectivo y seguro. ¿Cómo sé que es efectivo? Pues si la indicación de este fármaco es correcta, es necesaria, también si es conveniente, si es fácil de manejar, si es accesible, tanto el costo, la forma de presentación, la vía de administración. Y si es seguro, pues tenemos que estar valorando todas las contraindicaciones que podemos tener, tanto por reacciones adversas que podemos presentar y ya más enfocado al paciente, si, si pertenece a algún grupo de riesgo, es decir, si padece alguna comorbilidad, como ya vimos, insuficiencia hepática, renal, que me pueda estar alterando cómo funciona mi fármaco, así como las interacciones con otros fármacos que debemos de estar también evaluando. En segundo lugar, la pauta de dosificación es adecuada, la dosis es correcta, debemos de estar preguntándonos tanto en las guías, em, calcular la dosis que es correcta para cada paciente en específico, para cada condición en particular. Y como veíamos, sobre todo en pediátricos, si el cálculo de mi dosis es correcto. También la comodidad para, para este fármaco. Esto también lo debemos de considerar mucho
en los pacientes geriátricos, sobre todo el tema de la memoria, es fácil de recordar tomarse ese fármaco. Luego hay fármacos que siguen regímenes complicados, que tienen que estar muy estrictos o muy frecuentes y que se pueden olvidar de una u otra dosis. Entonces hay que intentar conseguir la, el medicamento más adecuado que sea pues a la vez lo más simple, lo más sencillo para el paciente posible. Y de igual forma, pues valorar todas las contraindicaciones que nos pudiera estar dando esta dosis. Hay que preguntarnos ahora también si la duración durante la que voy a dar este tratamiento es adecuada. Es suficiente y esto va a depender de la patología que yo tenga en específico. No va a ser lo mismo, no va a ser la misma dosis si yo quiero dar un antibiótico de forma profiláctica que si lo quiero dar para una infección propiamente. Eh, Dentro de las mismas infecciones va a depender de si yo tengo una infección cutánea, sistémica, en sistema nervioso, dependiendo de la concentración que yo necesite para que llegue al sitio en el que tiene que hacer su acción, pues también va a variar la dosis. También hay que considerar si es fácil de almacenar este fármaco. Hay fármacos que con la luz, con el calor se modifican. Hay que estar siempre valorando las reacciones adversas que en conjunto con otras comorbilidades que pudiera tener mi paciente pudieran agravar el problema. Valorar situaciones como dependencia eh, a, a fármacos y también valorar siempre esta parte psicológica del paciente. Hay fármacos que van a ser controlados, ya que por su toxicidad, pues son fármacos que pueden ser utilizados frecuentemente con fines autolíticos, con los que debemos de tener también cuidado. Entonces, por un lado, que la dosis y la duración sea suficiente, pero también cuidando que no vaya a ser una cantidad excesiva y que no vayamos a llegar a dosis tóxicas. Si es necesario, debemos de modificar cualquiera de los anteriores, tanto la forma farmacéutica, su pauta de dosificación o su duración. Y bueno, por último, dentro de los aspectos que debemos de tener nosotros presentes al momento de la prescripción, es que nosotros vamos a prescribir el medicamento por medio de una receta médica. Entonces, por norma oficial mexicana, hay algunos elementos obligatorios que deben de incluir todas estas recetas, tanto por seguridad del paciente como por protección legal nuestra. Entonces, lo primordial que debe de llevar una receta son los datos del médico, deben de llevar nuestro nombre completo, cédula profesional e institución de procedencia. Si se trata de un especialista, de igual forma la cédula y número de certificación vigente. Idealmente también el domicilio del consultorio y el teléfono en donde se está prescribiendo este fármaco. Y finalmente, pues la firma del médico que lo prescribe. En segundo lugar, los datos del paciente deben de llevar sí o sí el nombre completo del paciente y de forma preferente su edad o fecha de nacimiento, sexo, alergias, peso, talla, índice de masa corporal, así como signos vitales. Y de lo más importante que vamos a tener aquí, en lo que debemos de prestar mucha atención, van a ser en los elementos que deben de llevar sobre el medicamento. Las recetas debemos de prescribirlas con el nombre genérico del medicamento. Debemos de evitar usar patentes. Siempre se debe de dar el nombre genérico del medicamento. Es muy importante especificar la forma farmacéutica y presentación de esto, ya que, como comentábamos, no va a ser lo mismo que yo prescriba paracetamol en tabletas de 500 miligramos a la solución que trae 100 miligramos en un mililitro.
Entonces, dependiendo de la forma farmacéutica y su presentación, van a estar variando estas dosis, estas concentraciones. Entonces, es muy importante especificar eso. Segundo lugar, nosotros hacemos nuestro cálculo, verificamos nuestra dosis estándar y entonces vamos a plasmar en la receta la dosis que se debe de consumir y en qué frecuencia. También es muy importante eso, que muchas veces se pone la dosis, pero no se pone la duración del tratamiento. Hay que poner dosis con unidades de medida y la frecuencia, cada cuánto se debe de tomar. Muy importante también la vía de administración. No debemos de obviarlo, que aunque sean tabletas, aunque sea solución, no debemos de obviar este dato y hay que especificar siempre que se debe de consumir vía oral o que se debe aplicar en forma inyección intramuscular, subcutánea o en caso de óvulos, tabletas vaginales, vía intravaginal, supositorios. Siempre hay que especificar muy bien cómo se va a administrar ese medicamento. Lo que ya comentábamos, la duración del tratamiento y si es que las hay, pues indicaciones adicionales para el paciente. Ya podemos dar aquí las recomendaciones sobre si es mejor tomarlo en ayunas, con medicamentos, a cierta hora del día. Muy bien. Y bueno, eso sería todo. Recordando que pues el objetivo de estas charlas pues es hacer un repaso rápido como preparación para el examen departamental. Y bueno, si llegan a tener alguna duda, pueden dejarla en los comentarios. Y eso sería todo.